los datos, contrastarlos y compararlos y llegar a la realidad, porque la verdad es algo que se darán cuenta que es un término que puede ser vended, o sea, pero la realidad, pues es importante poder reportarla y tener un compromiso con la verdad, no con ninguna otra consideración económica, ni que si eres del rojo, del azul, del verde, porque es que aquí en salud pública, o sea, el COVID no viene así y dice, ay, este es colorado, déjame contagiar el azul. Nadie está exento del contagio. Por lo tanto, estas discusiones sobre lo bien o lo mal que estamos en Puerto Rico, pues no deben estar condicionadas a X o Y partido político, porque no es justo para ninguno, no es justo para ninguno. Y entonces, hablando del secuestro del discurso público, que así le llamamos secuestro del discurso público, yo les invito a entrar a las páginas de COSACO. ¿Por qué? Porque en esas páginas ahora mismo se están haciendo análisis diarios sobre cómo la pandemia se está comportando, cómo se está comportando casi a tiempo real con la información de salud. Parece irónico, pero sí, hay una información cruda que salud tiene, que yo, Rafael y González, quizás no entiendo porque no me gusta la ciencia, pero Danilo y su equipo de trabajo les encanta la ciencia, se desviven por ella, todavía no entiendo por qué, pero gracias por eso, gracias por eso, y pueden reflejar en Arroyo Habichuela con unas gráficas interactivas la realidad de la pandemia. Así que no sé cuánto tiempo me queda. Voy a abrir el espacio para dudas, preguntas o comentarios. Sé que fui breve y me disculpo porque tengo un compromiso ya mismito, pero me gustaría abrir el salón para preguntas que tengan. Y yo no me cojo personal el que él no entienda por qué tenemos interés, porque ya escucharon, tiene una gemela doctora que le encanta la comunicación científica. Así que si ella no lo ha logrado, yo no creo que yo lo vaya a lograr. Yo tengo una pregunta con relación a los datos de salud, porque yo sé que en verano esa data había, ¿verdad? Se había reducido los datos que se compartían con el público. Entonces, no sé si ahora ha entrado una nueva epidemióloga, eso ha cambiado, ¿verdad? Yo he visto que han añadido algunas cosas, pero ¿cómo lo ven ustedes? Es una gran pregunta y voy a contestar mi opinión y Danilo, ¿verdad? Me gustaría tu insumo. La nueva epidemióloga ha sido muy buena y muy vocal a la hora de reportar las deficiencias de los datos antes de ser parte de salud. Por lo tanto, considerando que lo que llevan son 3 semanas, un mes en el cargo, yo esperaría que continúe con el compromiso de poder dar esos datos de la forma y manera en que antes los brindaba en diferentes espacios públicos, incluyendo en radio, que sé que les gusta. Ella estaba una vez en semana en Radio Isla, o era diariamente, Danilo. Ella tenía martes y creo que viernes, Exacto. un espacio que consistentemente la llevaba. Consistentemente, sin filtro, dando la información como es. Y entiendo que fue una buena selección del secretario de Salud y esperemos que funcione de cara al futuro. Ya se han visto unos cambios en la forma de comunicar datos, pero siempre se pueden hacer mejores cosas. Si estuvo el equipo disponible para hacerlo, lamentablemente no está ese equipo y han tenido que llevar el reclamo de la transparencia, el acceso de los datos en otros frentes, como en el caso de COSACO. Así que, pues, para contestar tu pregunta, pues yo entiendo que ella debe tener la capacidad de poder aunar esfuerzos para lograr los resultados que esperamos. ¿Sí? Yo, como parte de mi presentación, precisamente voy a repasar unos contrastes entre quien ocupó la posición anterior a ella y un episodio bien particular que de hecho ocurrió en radio. Así que para no dañar mi propia presentación, te voy a pedir un mulligan y te lo contesto pronto. ¿Alguien más tuviese algún comentario, pregunta para Rafael? Este asunto de lo que es realmente ser transparente en los datos y cuál es la diferencia entre que un dato esté disponible versus que sea accesible a la audiencia, es bien importante que lo entendamos. Narváez, Ángel Narváez, tienes el micrófono abierto por si acaso.
Ok. Bueno, entonces quiero agradecer, ¿verdad?, a Rafeli por su comparecencia. Rafeli ha sido más que un amigo, un tremendo mentor en todo este proceso, de evaluar no tan solo del aspecto comunicativo, también el aspecto legal. He tenido que sudármela y sentarme con Rafeli porque es complicada nuestra situación y ¿verdad?, no me arrepiento de ninguna de las acciones que he tomado ni las expresiones que he hecho, porque desde mi perspectiva, ¿verdad?, la prioridad siempre ha sido la misma, la salud del pueblo, la verdad para con el pueblo. Y yo creo que mirando el sílabo de este curso, hay unas distinciones entre lo que era, ¿verdad?, los 5 Ws, who, what, why, where, and where, y ¿verdad?, el nuevo periodismo, la búsqueda de la verdad, aún que esa verdad no necesariamente esté contemplada en los hechos que se te van a presentar. Yo creo que si algo van a entender de este curso, de lo que yo leí en el sílabo, tiene que ser eso, ¿verdad? Ir detrás de los hechos no es siempre ir detrás de la verdad, porque los hechos se pueden tergiversar y se pueden presentar en una secuencia particular. Así que la base de nuestra... Y Danilo, ya lo dijo Anuel, hay que ser real hasta la muerte. Hay que ser real hasta la muerte, hay que ser real G for life. Así que, sin más, voy a ir presentando, ¿verdad?, las transparencias que les traje. Me dicen si las pueden ver claramente. Déjame abrir aquí. Bien. Si quienes nos sintonizan, una pestañita. Ok. Para quien, ¿verdad?, quiera promocionar, estamos ahora mismo sintonizando mediante YouTube, Cosaco PR. Tuvimos unos problemas de audio al principio de la transmisión, ya se resolvieron, más o menos a mitad de que Rafeli se estuviera presentando. Dice ahí licenciado Pérez Rivera, pero igual que Rafeli, a mí me pueden decir Danilo. Lo uso para que no se confundan. Yo no soy epidemiólogo. Me da el otro problema, ¿verdad? Que la gente se confunde y piensa que soy abogado. Tampoco soy abogado. Soy licenciado en química, científico y, ¿verdad?, aspirante a neurocientífico computacional, completando mi grado doctoral en la Universidad de Nueva York. Por invitación, ¿verdad?, de la profesora Nieves, venimos ustedes, el curso de COMU 21-23, a hablar de contextualizar las estadísticas del COVID-19 en Puerto Rico, porque lamentablemente, no importa quién lo comunique, el Departamento de Salud de Puerto Rico, COSACO a veces, los mismos sistemas municipales de los que yo participé, muchas veces por querer llevar un mensaje, no necesariamente apreciamos el contexto que el individuo pueda estar recibiendo esa información. Y esa encomienda la tenemos diariamente y Adriana Pons, que va a estar con nosotros al final, les va a dar unos tips particulares para poder separarse de lo que es, ¿verdad?, tal vez su propio entendimiento, su manejo de la discusión pública, para poder proveer infografía y contenido educativo, porque, ¿verdad?, la encomienda de la profesora Nieves es recordar que ustedes van a tener un trabajo final que va a ser un reportaje multimedios. Entonces queremos darle las herramientas a ustedes para que puedan realizar un trabajo de envergadura. En el día de hoy yo voy a estar concentrado en que ustedes puedan hacer una interpretación y uso adecuado de los datos. Así que si pueden por ahí, ¿verdad?, vayan localizando. Si van a utilizar Excel o Google Sheets, mi recomendación es Google Sheets, y los voy a llevar por ahí, que es gratuito. Pero si tienen Excel, se sienten más cómodos en ese espacio, tienen algún otro programado, sepan que van a tener que bregar con datos hoy. Y, ¿verdad?, el que no le salga, pues le damos la manita, pero tenemos 2 horas para meterle, ya son las 10:30, así que vamos a progresar. Como les dije, quiero que la conferencia sea interactiva, así que les traigo esta plantilla de teoría de la información. Yo les voy a hacer un ejemplo y espero que ustedes ya conozcan, ¿verdad?, este andamiaje central a su profesión como comunicadores. La teoría de la información, ¿verdad?, es algo que estipuló un matemático loquito, su nombre era Claude Shannon, en Bell Labs, y básicamente define los componentes de un mensaje a emitirse, iniciando con la fuente. En el caso de nosotros, ¿verdad?, ¿quién es nuestra fuente cuando nosotros reportamos un dato? Usualmente el DSPR. Yo voy a, ¿verdad?, limpiar eso y darle de nuevo para coger otro color que se note más, contraste con lo que tenemos.
usar el blanco, ¿verdad? DSPR. Usualmente, ¿verdad? Como somos nosotros que nos hemos dado la encomienda, pues nuestro transmisor es COSACO y algunos de nuestros, ¿verdad? Voluntarios, ya sea yo, José Zavala, Lynn Martínez, vemos varios, ¿verdad? En el equipo de trabajo que trabajamos muy arduamente. ¿Qué ruido se puede introducir en el medio que nosotros utilizamos? Nosotros estamos principalmente en espacios digitales. Piensa Twitter, piensa Facebook. ¿Qué es el ruido? Pues es bien fácil de ver en este espacio que los comentarios de la gente se tornan en un ruido bien significativo a la hora del receptor. ¿Que quién es el receptor? ¿Verdad? El perfil. Esto es importante, porque si a quien yo le estoy enviando el mensaje le aparece en el TL y pichea, pues no llega a su destino, que es el usuario. Y perdonen mi falta de, ¿verdad? Caligrafía. Si el usuario está pasando por el TL o por el timeline de Facebook, se queda en el perfil y la información no llega. Así que el tener un panorama claro de qué es, ¿verdad? Cada componente y cómo nosotros lo podemos evaluar, nos ayuda un montón en poder tener, ¿verdad? Una comunicación efectiva con ese usuario final, ese ciudadano final que queremos que llegue. Debajo de transmisor dice COSACO. Déjame escribirlo aquí un poquito más grande. COSACO. Esa es la organización, ¿verdad? Que en el día de hoy estoy representando. Para propósitos de transparencia, deben de saber que trabajé durante el pasado año en el Departamento de Salud de Puerto Rico. Hablaré un poquito más de ese rol durante nuestra presentación, pero en estos momentos me encuentro como director ejecutivo de COSACO. Yo quiero, ¿verdad? Que alguien aquí, no importa quién sea, si puede abrir los micrófonos y anunciarse, busque ese botoncito de Annotate y me diga, para propósitos del ejercicio, una fuente que pudiese consultar para la historia. Lo pueden escribir directamente ahí. Elijan un color y alguien rompe a escribir fuente, que si alguien más quiere escribir una fuente, que la escriba. Hablamos de esto en la clase pasada, fuentes de información que podemos identificar para hablar de COVID en este caso. Vamos a ver. Vamos. Yo no tengo que terminar la presentación, yo me puedo quedar aquí parado todo el día. Ustedes deciden. Debajo de transmisor estaba COSACO PR. Perdónenme que estoy buscando ese chat. ¿Quién puede ser una fuente de información de COVID? ¿A quién usted consultaría? Ok, aparte del Departamento de Salud, que ya yo lo usé, Tiny. O Tiny. Tiny. El Departamento de Salud es importante, ¿verdad? Ya lo usé, no te copien. Pero ¿a quién más? Si se le asigna una historia sobre COVID. Personas que trabajan en hospitales, vamos a poner, ¿verdad? Ese me gusta. Personas que trabajan en hospitales. Un doctor, más o menos en esa vertiente estamos yéndonos. Doctores. Doctor, dice Ángel. Enfermeros. Y salubristas al fin, ¿verdad? Salubristas. Esas son las fuentes de ustedes. Ok, bien. ¿Quiénes van a ser los transmisores de la información en que consulten a estas personas? ¿Alguien quiere nominar a algún transmisor? ¿Quién va al hospital a hablar con ellos? Una vez hablé con enfermeros. Pues María es la transmisora, porque ella fue la que habló con ellos. María, ¿qué hiciste con esa información? ¿A dónde fuiste a compartir lo que aprendiste de los enfermeros? La compartí en una clase. Eso fue cuando empezó el brote del COVID bien brutal. Eso fue ya para el primer semestre que tomamos online. Para eso lo utilicé. Esto es bien importante. Las instituciones educativas son medios de comunicación, ¿verdad? Ellos permean la información. Así que el medio que utilizaste, pues me imagino que era una clase en la cual tú estabas participando. ¿Quiénes eran tus receptores? Mis compañeros de clase. Okay. Y el profesor. ¿Y cuál era el destino final? ¿Cómo separamos el receptor del destino?
importante, tú te dirigiste a la clase. La clase está compuesta por profesores y estudiantes. Así que gracias, María, por traernos, ¿verdad?, este excelente ejemplo de un flujo informático. Háblame de ruido. ¿Qué ruido se pudo haber introducido cuando fuiste a la universidad a compartir esta información? Las creencias de cada cual, qué opinaban, opiniones, comentarios, igual información que a lo mejor ellos no estaban de acuerdo. Okay. Es como un debate, un debate. ¿Era un debate o era, verdad, hablando entre panas y se salió de control? Esto está perfecto. Te agradezco esto. Si me coges un screenshot, Adriana, te lo voy a agradecer. Esto estuvo perfecto de parte de María. ¿Tú sientes que ganaste ese debate, María? Pues no te sé decir, porque como era el principio de la pandemia, yo también tenía mis dudas al respecto sobre cuando estaban hablando de la vacunación y sobre todo lo que estaba pasando, que mucha gente no creía en todas las muertes que estaban sucediendo. Que tenía el punto de la enfermera, más igual también tenía como que mis opiniones al respecto, y también me podía dejar llevar por opiniones que tenían mis compañeros al respecto sobre el tema. Tengo una pregunta en el chat. ¿Los anti-vaxxers son ruido? ¿Qué tú crees, María? No te sé decir porque es una palabra que todavía no tengo el conocimiento sobre ella. Muy bien, muy bien. La palabra ruido. Julián dice que piensa que sí. Julián, ¿puedes prender el micrófono y contarnos por qué? Saludos, es Julián aquí. Pienso que sí porque, bueno, cuando obviamente en las redes sociales ahora mismo está pasando todo esto y cada vez que alguien habla de la vacunación, vienen 500 personas, los anti-vaxxers al ataque a decir que eso es del gobierno, que eso es un truco, que eso no existe, etcétera, etcétera. Y eso es, para mí, yo lo veo como un ruido muy grande porque es como que una de las opiniones más grandes que la gente está teniendo sobre el tema ahora mismo. Excelente, Julián, excelente. Para definirte, María, lo que es el ruido es cualquier cosa que se va a interponer a que la fuente pueda llevar su mensaje al destino. Cualquier cosa que mute el mensaje que quiera enviar la fuente al destino. Hablaste de creencia, ¿verdad, María? El ser anti-vaxxer es precisamente una creencia, se ha comportado casi como una religión, y las correlaciones con las religiones, pues habrán quienes la debatan, yo las debato, soy evangelista por mi propia creencia, así que no creo que esto represente un grupo particular, pero definitivamente son creencias preconcebidas. Y las creencias que las personas puedan tener definitivamente mitigan el mensaje que se quiera enviar. Y precisamente son para ello, ¿verdad? Las creencias se infunden en las personas para que puedan tener una perspectiva desde la cual partir. Así que definitivamente son ruidos. El asunto aquí es que siempre tiene que haber un balance. Si hay demasiado ruido en el medio, es un medio que no vale la pena utilizarse para llevar el mensaje, porque lo que puedes estar haciendo es precisamente propagar el ruido. Hablemos, por ejemplo, del reciente, ¿verdad?, debate de Jugando Pelota Dura. ¿Alguien me puede hablar de haber visto esta gran experiencia, este espectáculo que tuvimos en prime time? Y voy a ir borrando lo que tenemos en pantalla. ¿Nadie vio eso? Yo soy muy viejito que estoy viendo Jugando Pelota Dura y ustedes están viendo TikTok. Ellos tenían sus opiniones sobre ese... Ustedes como personas que ¿verdad?, se predisponen a producir en los medios, cuando ves un evento como este planificado, ¿cuál es la reacción de ustedes? Si quieren, puedo volver a escoger a alguien democráticamente. ¿Puedo hablar? Adelante, ¿Me Alejandro. escuchan? Sí, te Okay. escucho. Yo sí fui una de las que lo vi. Me pareció bastante desagradable que se le diera foro a personas que no están, ¿verdad? No tienen ningún tipo de certificación científica
¿verdad? Más allá de ser enfermera, ¿verdad? No minimizando lo que son, ¿verdad? El trabajo de los enfermeros, pero cuando se viene a algo que es vacuna, que son estudios que tiene, ¿verdad? A la doctora Coelho, que tú dices, ¿cómo, ¿verdad? Tú vas a contradecir tantos años de experiencia, y para mí fue como un poquito desagradable ver que se le diera foro a un tipo de debate como ese, no por parte de los médicos y científicos, sino por parte ¿verdad? De la parte de los anti-vaxxers, porque promueve la desinformación, la ignorancia ante lo que es el COVID, ante lo que es la vacuna, y entonces se le está dando foro a ese, ¿verdad? A las malas opiniones y ¿verdad? A las opiniones incorrectas que se están dando en la sociedad. O sea, es como ¿Alguien si yo difiere de le doy, si yo, ¿Alguien difiere de Alejandra? ¿No? Yo tengo una opinión mixta. Está bien. Vamos a esperar a ver si ellos tienen alguien que difiera y tú traes la tuya, Rafael. ¿No? ¿Nadie quiere diferir directamente de Alejandra? Alejandra, creo que va en muy buena línea. Definitivamente lo que se llevó el público, y cuando, ¿verdad? Nos vamos a las redes sociales, nos vamos a cualquier tipo de espacio a tener estas conversaciones que estamos teniendo hoy, el mensaje general que llegó al destino es que con estas personas no se puede hablar. Fue un evento que hasta los mismos productores y los mismos hosts, hablamos de Ferdinand Pérez y estas otras personas, recibieron un backlash, porque fue, como bien describe, desagradable a la mayor parte de la audiencia. Adelante, Rafael. Ok, mira, aquí todos estudiamos producción, incluyéndome, ¿no? Y sabemos que para producir un diario, ¿verdad? Que es un programa al día como Pelota Dura, pues no, tienen que ser ágil, tienen que estar pendientes de lo que pasó en la mañana para poder identificar qué la gente está hablando. O sea, y es un ejercicio que tarda, qué sé yo, en 30 minutos, una hora en conseguir llamar y conseguir a los talentos que van a estar en tu programa en vivo. Hay un asunto que es de planificación. Ahora, en el caso, es una exima Pelota Dura, desde mi perspectiva, de lo que hicieron, que puede catalogarse como irresponsable, pero hay un tema o hay un punto que nadie habla, y es sobre la expectativa que tenía la producción de que alegadamente ese día esos antivacunas iban a presentar este único documento que iba a rebatir la información de los científicos que estaban allí en el panel, y quizás eso puede justificar un poco el hecho de que se le abrió el foro. Entiendo que es por primera vez, no creo que haya pasado antes que los antivacunas estuviesen en un debate supuestamente. Eso es otro tema. Un debate, otra cosa. Ahí no se debatieron ideas. Eso fue un gallinero. Pero eso es un asunto ya de estructurar el tiempo y el formato de un debate, que eso no era un debate. Ahora, luego de que se dieron cuenta todos de que esa gente fue a disparatear allí, porque al final lo que presentaron fue nada, literalmente opiniones, creo que hablaron algo de que dieron un estudio de que alguien se convirtió en Hulk o algo así, no sé, ¿verdad? Algo así yo leí. fue que utilizaron una fuente que no es viable, y ahí puede entrar absolutamente cualquier persona y poner cualquier información y lo venden como legítima, y realmente no, es como una Wikipedia. El viernes vamos entonces, a estar enviando un informe sobre esto, Rafael, para explicar precisamente la fuente que ellos enviaron. Yo no diría que es como un Wikipedia, fíjate, a mí me encanta Wikipedia. Yo diría que es, ¿verdad? Un autorreporte. Si tú tienes un negocio y tú tienes un buzón de quejas y yo voy y escribo, el café sabe bien malo, pero tu negocio es, ¿verdad? Un taller de mecánica, pues, ¿qué es eso? Un disparate, ¿verdad? Te llega una queja de que tu café está malo cuando tu taller es de mecánica. Entonces eso es lo que quiere decir Alejandra, ¿verdad? Cualquier persona puede entrar y puede escribir lo que ellos quieran. El fin de este sistema, que es del CDC, no es validar esos datos directamente y decir, mira, esto es cierto, te conviertes en Incredible Hulk. Es recopilar los reportes de las personas para ellos entonces decidir a qué se le, ¿verdad?, asigna cierta credibilidad, qué se puede investigar, y en otro sistema, el BSD,
validar cuáles son, ¿verdad?, esos eventos adversos certificados y validados por supervisión médica. Así que, ¿verdad? Ya estamos, son las 10:45. Yo voy a ir apretando el pasito un poco. Pero definitivamente creo que fue, de acuerdo con Alejandra, fue desagradable, de acuerdo con Rafael, fue irresponsable de parte de la producción, pero yo, ¿verdad? El mensaje final, yo lamento mucho que haya sido el que con estas personas no se pueden conversar, porque lamentablemente estas personas se convirtieron en representativas de poblaciones con las que definitivamente se pueden, ¿verdad?, conversar. Mi mamá no se vacunó hasta hace 2 semanas. Le falta todavía la segunda dosis. Y yo no siento que mi mamá no es una persona con la que no se puede conversar, pero es una persona que participa de ciertos círculos sociales, ha obtenido cierta información, y aunque ella dice que está muy orgullosa de mi trabajo, pues yo sigo siendo su hijo, y entonces yo no soy la mejor fuente, porque ahí se introduce el ruido de que ella se cree maternalmente superior a mí y no va a recibir información de mi parte. Así que, ¿qué me tocaba a mí como transmisor, ¿verdad?, de esta información, partiendo de las fuentes científicas que definitivamente me vaqueaban? Pues confiar en alguien más, confiar en otro transmisor que mediante el medio que pudiera utilizar impactara a esta persona que definitivamente yo tenía un interés particular en que recibiera la información. Gracias, Rafael, por estar con nosotros en este espacio inicial. Vamos a ir arrancando entonces con el resto de la presentación y mucho éxito en el tribunal. Gracias. ¿Por qué yo estoy aquí? Yo estoy aquí gracias, ¿verdad?, al trabajo principal del doctor Jaime Claudio y quien cofundó la organización con él, el señor Franklin Avilés, quien está terminando ahora su doctorado en Johns Hopkins. Lamentablemente, de todas las personas en esta pantalla, el único que queda en la organización soy yo y Gilbert Carmona, ¿verdad?, que es psicólogo y moderador. Las demás personas tuvieron que continuar en una misión de salud pública que no se aparta de nuestra misión central, que es salvar y mejorar calidad de vida en Puerto Rico, agregando conocimiento en acción sabia ante la pandemia del COVID-19 a nivel personal, familiar y comunitario. Las herramientas que utilizamos al principio de esta pandemia, en marzo del 2020, eran 3. Un WhatsApp, un Zoom y nuestro hermoso cerebro y las ideas que tenía. Mediante este, ¿verdad?, encuentro de profesionales, nosotros expandimos significativamente nuestras redes de colaboradores. Tuvimos sobre 50 colaboradores en algún momento, pero de parte de nuestra junta podemos hablar del doctor Nieves Garrastegui, que si ustedes son fans de Juego en la Pelotadura lo deben de conocer. Él tuvo, ¿verdad?, en conjunto a la doctora Carmen Zorrilla la oportunidad de irse a la coalición científica del gobernador. Entonces ellos están asesorando directamente al gobernador. Doctor Molinari, ¿verdad? Sabemos que con todo lo que está pasando en el BCN, el deporte, el doctor Molinari es uno de los cardiólogos más importantes en el mundo deportivo de Puerto Rico, así que también tiene su encomienda, y a su vez el doctor Claudio sentía su misión cumplida. Entonces, con este gran batallón de científicos, nosotros arrancamos a hacer la diferencia en esta pandemia. ¿Cómo lo hicimos? Con una visión comprometida de ser una fuente indispensable para esa salvación y esa mejoría de la calidad de vida en Puerto Rico. Nosotros estábamos seguros que mediante la colaboración con el resto del andamiaje de organizaciones sin fines de lucro, y ahí tienen 2 ejemplos, lo que es Ciencia Puerto Rico y el Puerto Rico Science Policy Action Network, nosotros podíamos incidir directamente tanto en la educación, como lo demuestra nuestra, ¿verdad?, colaboración con el Ecoexploratorio, dirigido por Adam Monzón, como en la política pública, con, ¿verdad?, esta carta que cursamos a la gobernadora en aquel entonces, la licenciada Wanda Vázquez. En esta carta a mano derecha problematizamos la ausencia de pruebas moleculares, que recordarán ustedes, no estaban llegando en considerables volumen a Puerto Rico, mientras las pruebas serológicas se estaban haciendo cuanto chanchú con ellos, y pues ya hoy día sabemos que esas pruebas ni sirven para diagnosticar COVID-19. Así que enviamos esta carta, tuvimos buena acogida de parte de la gobernadora, en efecto hubo una inversión significativa en aumentar la capacidad de pruebas moleculares, y a su vez, ¿verdad?, continuamos en colaboraciones con Ciencia Puerto Rico, el Ecoexploratorio, la
Coalición para la Inmunización, Voces y muchas otras organizaciones sin fines de lucro que también son el frente de esta batalla. Esta batalla no es únicamente del Departamento de Salud de Puerto Rico, sino que vemos muchos profesionales desde distintos espacios haciendo nuestra parte, como bien, ¿verdad?, demostró el licenciado González, viniendo en representación de la ASPRO, y ese rol que han jugado los comunicadores en este espacio. ¿Cuál es la primera regla que yo les quisiera compartir a ustedes que debemos de, como autoridades comunicadores de la información, adoptar? 1. Data-driven storytelling, not narrative-driven data analysis. ¿Qué quiere decir eso? Deja que los datos cuenten la historia. No construyan los datos a la altura de la narrativa que quieres promulgar. Para lograr esto, ¿cuáles son 3 pasos claves que deben de reconocer? La persona mano derecha arriba, ¿verdad? Con los espejuelitos, su nombre es el doctor José Becerra, fue parte del grupo fundador de la Coalición de Salud Comunitaria, la organización que hoy represento, y en mayo del 2021 fue nombrado como principal oficial epidemiológico. No sé si han estado al tanto de las conferencias de prensa de usted, pero, ¿verdad?, fueron batallas continuas para defender su propia autoridad y desestimar incluso, ¿verdad?, oficiales de alta jerarquía del Departamento de Salud de Puerto Rico mismo, como bien, ¿verdad?, mencionó el licenciado González. El doctor Becerra fue esa persona que dijo que los equipos de relaciones públicas y comunicaciones del Departamento de Salud tenían una sola misión, era que luciera bien el gobernador y el secretario de Salud de Puerto Rico. Sin darle mucho color a esas expresiones, vimos cómo en vez de utilizar la confianza que le confería su educación, que le confería haber sido nombrado, intentó utilizar la autoridad. Y esto, pues, claramente contrastó con quien ocuparía su puesto luego, y aquí es que contesto entonces la pregunta de Yadira, la doctora Melissa Marzán. El doctor Becerra es entonces despachado de su puesto, aunque dice que renunció o no renunció, eso todavía no está muy claro. En efecto, tenemos una nueva persona ocupando este puesto. Y una anécdota bien peculiar que tal vez a muchas personas se le olvidará, pero a mí nunca se me va a olvidar, es que el primer día de trabajo de la doctora Marzán, los equipos de trabajo fallaron y produjeron un informe totalmente incorrecto con datos vacíos. Y en lugar de, ¿verdad?, buscar, echar culpas, decir que tal persona no sabía, como bien había hecho el doctor Becerra en las semanas anteriores, la doctora Marzán se presentó antes de las 8 de la mañana a la primera estación de radio que se lo permitiera y fue clara. Hubo un error en el informe. Vamos a estar trabajándolo. Nuestro equipo de trabajo está comprometido para darle la mayor información posible al pueblo de Puerto Rico. Punto. Era claro que absolutamente nadie iba a culpabilizar a la doctora Marzán de haber sido responsable de ese fallo, porque sencillamente no estaba ni en la agencia, era profesora en la Universidad Católica, que ya no se llama así, en Ponce. Así que ella, en vez de buscar a escudarse, sabiendo que la audiencia ya estaba clara, lo que determinó fue seguir cosechando la confianza que sembró. Y con la franqueza que se había presentado previamente ante los medios de comunicación, continuó y claramente aceptó que hubo un error y la asumió como suya, como autoridad que era, en búsqueda de mantener la confianza. Otro ejemplo de un suceso como este, donde definitivamente hubo cacareo de las partes, fue cuando se confrontó al secretario anterior, Lorenzo González, de parte del Centro de Periodismo Investigativo, con un titular bastante provocativo que decía: las matemáticas de salud están mal. Y con este titular en mano, ¿verdad? Un joven periodista se confronta al secretario Lorenzo González. Lorenzo tiene 2 doctorados, el tipo muy brillante. Le refuta al periodista: yo también sé matemáticas, vente mañana, nos vamos a sentar y vamos a hacer que esos números cuadren. Y el país se quedó como que, ¿cómo va a ser? En efecto, las matemáticas de salud estaban mal. Y este joven, Luis Valentín, tenía toda la razón. Se estaban contando por duplicado ciertos casos y el mismo secretario de salud estaba inconsciente de estos hechos hasta que, ¿verdad?, se pudo sentar con este equipo de periodistas y analistas que había retenido el CPI y en efecto hicieron unas contribuciones más importantes muy temprano en la pandemia, a eso de abril 20 del 2020. Así que
¿Por qué el secretario González estuvo abierto a perder esa discusión? Porque eran vidas que él podía salvar. Que si él corregía estos cómputos, para bien o para mal, aceptar el error, lo que haría es permitirle salvar más vidas. Así que de parte de la agencia, tal vez no todos los trabajos que ustedes hagan sean debido a muerte, pero de parte de la agencia casi siempre lo es. Y interactuar con este tipo de personas, y si no es vida o muerte, es calidad de vida, que a veces es hasta más importante que la misma muerte, sus trabajos lo van a trastocar. Así que estemos abiertos a perder discusiones mientras siempre se gana algo más. Más allá, como dijimos, los principios del nuevo periodismo nos demuestran que ir simplemente detrás de los hechos no logra necesariamente conectar con la audiencia y llevar un mensaje. En días recientes, el doctor Mellado dio una entrevista que para mí estuvo espectacular, muy honesta, muy abierta a contemplar modificaciones en el protocolo escolar. Pero al cierre de la conversación, el doctor Mellado, ¿verdad?, toma la decisión de hacer una expresión que en mi opinión fue muy irresponsable. Dice que si van a haber contagios, habrán miles de contagios. Esto no es algo que los padres quieren escuchar. La verdad ¿verdad?, sin empatía es crueldad. Y se dejó ver con una persona bien distanciada de lo que es la expectativa del pueblo. No hay necesidad de ocultar información, al contrario, ¿verdad? Tenemos un ejemplar más que excelente en quien fuera en algún momento mi jefa, Fabiola Cruz López, que siempre estuvo diciendo que las vacunas no, ¿verdad?, no van a limitar los contagios, que siempre ha dicho que es necesario el distanciamiento, que siempre ha reconocido la importancia de las pruebas. Y en nada de esto, ¿verdad?, tuvo que necesariamente perder la empatía o esa sensibilidad, ¿verdad?, para con la audiencia que ella tuvo durante esta pandemia y continúa teniendo, aunque haya regresado a ser estudiante de medicina allí en Bayamón. Así que la primera regla va a ser, ¿verdad?, deja que los datos guíen la historia, no monten los datos para su historia. Entonces, ¿para dónde vamos? Como mencionó Yadira, la profesora Nieves, tenemos un nuevo informe de casos único donde nuestra meta es sencilla, es ayudar a que los expertos se expresen en consenso, que los datos estén publicados y procesados de forma ordenada y se publiquen en un repositorio para crear un índice de temas que pueda continuarse la actualización. Ustedes pueden seguir, esto no es tan solo este informe diario, semanalmente estamos sacando otros sobre tópicos variados, incluyendo vigilancia genómica, incluyendo vacunación, gracias a una colaboración que tenemos con el doctor Irizarry, que los produce para la coalición científica, incluyendo, ¿verdad?, análisis de transmisión comunitaria, que era un informe bien importante para la respuesta escolar. Así que también estamos abiertos a ustedes, que si después de este taller, ¿verdad?, ustedes se van motivados de aquí, quieren aprender más de cuál sería su rol como comunicadores y qué tipo de trabajo pueden ocultar con nosotros en COSACO, estamos más que abiertos a esas oportunidades. ¿Para dónde vamos en términos de la pandemia? Tiene que ser la acción ciudadana la que produzca el conocimiento. Sabemos, en definitiva, que el repunte que hoy estamos viviendo, si miran bien esa gráfica culmina como a la altura de mitad de julio. Nosotros sabíamos que este repunte venía y estamos hablando de que en estos momentos, el día de hoy, se reportaron 21 muertes cuando estuvimos por debajo de un 1% de positividad, con días, semanas donde no hubo muertes en ese periodo de verano. Y lamentablemente nos encontramos un repunte por no estar pendiente de la literatura científica, por distintas razones, ¿verdad? Por empujar una narrativa de reapertura, por empujar una narrativa de que la vacuna es, ¿verdad?, la panacea y esto sí va a acabar gracias a ella. Pues terminamos en la situación donde estamos y dejamos que nuestra narrativa dominara y esperábamos que los datos se acobijaran a nuestra narrativa. Lamentablemente, cualquier persona que sea, ¿verdad?, dedicada a la búsqueda de la verdad sabe que eso no puede ser así, que es imposible que uno narre y que los datos se encajen a nuestra narrativa si no es que construimos nuestra narrativa a partir del esfuerzo de los datos. Así que ese era el plano antes de básicamente al final de yo haberme ido del Departamento de Salud de Puerto Rico como coordinador en el sistema de rastreo, y lamentablemente estamos ya en un repunte muy significativo. Así que, ¿qué yo necesitaba para poder seguir contribuyendo? Pues la combi completa. Y esa es la regla número 2. Cuando uno va a hablar de datos,
uno necesita contemplar, especialmente para la comunicación científica, 3 asuntos puntuales. ¿Cuáles son los datos crudos? ¿Qué cómputos se realizaron sobre esos datos crudos? ¿Y qué visualizaciones se están utilizando para representar estos datos? ¿Por qué? Porque en el caso de los datos crudos, la información no es lo mismo que el dato. Yo te puedo decir a ti, sí, es que, ¿verdad? Hoy hubo 241 casos confirmados. ¿Qué eso le comunica a usted? No, si usted nunca ha visto esos datos, usted dirá, DH, pues 200 son muchos. Pero ¿y si yo le digo a usted que pues hace 2 semanas estábamos viendo 1000 casos diarios? Usted no tenía ese dato para comparar. Ahí hay información. Cuando uno puede contrastar 2 datos y decir, oh, son 241 es menos que 1000. Así que tal vez ahí estamos generando información a partir de los datos. Hay alguien en televisión que le encanta decir que los datos son los datos. Y lo más que hace en sus segmentos es opinar. Los datos no son los datos, ¿verdad? Los datos y lo que la gente entiende que son los datos realmente es la información. Cuando alguien habla de los datos por ahí y no es un especialista en datos, lo que está buscando es información. Y la información se construye a partir de datos. La información puede muy bien ser una opinión, ¿verdad? Porque hay gente que le importa la opinión de Jay y quieren saber cuál es la opinión de Jay. Pero debemos de ser transparentes en reconocer que muchas veces que él utiliza esta frase de los datos son los datos, realmente nos está presentando su opinión, porque ha transformado estos datos, ya sea mediante la presentación selectiva, mediante los cómputos particulares o las interpretaciones particulares de una manera manipulada que no requiere ni un código de programación, ¿verdad? Porque no es lo mismo el dato que la información. Los cómputos son los procesos mediante los cuales transformamos los datos en información. Y por eso es que yo digo que no es necesario escribir una línea de código o hacer algún tipo de selección, porque aquí ya vimos un cómputo. Vimos un cómputo, como ya les traje, el hecho de que hace 2 semanas vimos 1000 casos diarios y hoy vimos 200, y ya usted internamente hizo la diferencia, se dio cuenta, ¡pap! Y conectó. Los cómputos ocurren de manera muy sutil. Ahora, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de cómputos fermales, de promedios, de desviaciones estándares, pero quiero que sepan que eso es el cómputo, la transformación del dato en información utilizando alguna, ¿verdad?, infraestructura analítica particular. Finalmente, las visualizaciones son esos recursos informáticos que potencian el entendimiento y nos permiten identificar de manera más manejable cuáles son esos cómputos, ¿verdad?, razonables. Y para una comunicación efectiva necesitan los 3. Así que no sé si alguien tiene una duda hasta ahora con la regla número 1, la regla número 2. Todo en orden. Todo en orden. Ok. Así que vamos a hablar un poquito ahora de nuestro repaso de estadística elemental. Como les dije, es bien importante que tengan a la mano una hojita de cálculo, ya sea Excel o Google Sheets. Mi recomendación es que sea Google Sheets. ¿Qué son datos crudos? Son esos datos que cuando tú los llevas a una visualización, son esos puntitos. Muchas veces nos quieren presentar la línea y ya. Y al principio de la pandemia vimos un par de ejemplos que traían una curva y decían, no, esto se va a acabar aquí porque el tope de la curva y qué sé yo cuál. Y no miramos, ¿verdad?, la granularidad de esos datos y esos datos crudos. ¿Por qué es importante ver los datos crudos? Aquí a mano izquierda estamos haciendo algo que tal vez ustedes han visto que se llama una regresión lineal, que es que tú coges unos conjuntos de datos y tratas de tirar la línea que mejor represente esos datos. Y si tú haces ese ejercicio, tú puedes luego computar, ¿verdad?, cuán representativa es esa línea de los datos subyacentes. Y quiero que ustedes sepan que esa línea que está a mano izquierda en 1, 2, 3, 4 con el checkmark verde, esa línea es exactamente igual para esos 4 conjuntos de datos. Yo les pregunto a ustedes, ¿esa línea realmente representa los 4 conjuntos de datos? O tal vez puedan existir otras líneas o curvas que mejor lo representen, o podemos modificar, ¿verdad?, y reconocer datos particulares.
Para la primer cuadrante, me gustaría que alguien me dé su opinión. ¿Esa línea representa esos datos? Yo tengo mi opinión, pero quisiera que los muchachos participaran. Yo también. La pregunta, para refrasear, pensando que no somos expertos en estadística, ¿verdad? Es si esa línea, ¿verdad? Ascendiente que está en el medio, ¿verdad? Del eje de X y el eje de Y, representa esos puntos, ¿verdad? De forma correcta. Vamos. Democráticamente, ¿a quién voy a escoger? Los de la izquierda, sí, María, cualquiera. Kimberly dice que la primera no. La primera no, Kimberly, ¿por qué? María Bueno, dice yo no entiendo mucho de esas líneas y eso, pero yo entiendo que no representa unos datos exactos, unos datos que se pueden interpretar. importante. Exacto. No representa datos exactos. Quiero que te quedes con ese pensamiento. Datos exactos. María, llégale, que querías comentar. Como dijo la compañera, no tienes datos exactos, pero te da a lo mejor lo que pueden ser altas y bajas, como que un sube y baja. Es lo que yo puedo observar. Dame tu opinión de la número 2, María. De la número 2, pues estamos subiendo y de momento vamos ya a un declive, que ya de una vez y bajamos. esa línea recta ascendente representa esa dinámica que tú acabas de describir, de subir y bajar. ¿Cómo? Que esa línea recta representa esa dinámica que tú acabas de describir, de subir y bajar. Bueno, no me había enfocado en esa línea que estaba atrás, pero yo nunca he visto una gráfica que sea tan recta. Que si nos dejamos llevar por esa línea, pues ya eso sería como que súper recto, pero sí sería de subir y bajar. Pero como habías dicho, lo de la curva en la segunda. Sería mucho mejor que esa segunda tuviera una curva en vez de una línea recta. Pero tiene exactamente la misma línea que la primera. La primera, como bien dio a entender Kimberly, no representa datos exactos. Lo que representa es una tendencia. Así que para mí, ¿verdad? Como experto en esto, ¿verdad? Siendo bien humilde, la primera es la única de esas tres, ¿verdad? Adicionales. La primera es la única que queda bien representada por esa línea. ¿Qué ocurre en los otros dos, en el 3 y el 4? Pues ya estamos claros que la segunda deberíamos de cambiar esa línea por, ¿verdad? Una curvita, una parábola. En los otros dos tenemos unos problemas particulares introducidos por un solo outlier, ¿verdad? Lo que le llaman un valor extremo. ¿Alguien quiere dibujar encima de cuál es el valor extremo del 3 y el 4? Un valor extremo es, ¿verdad? Que no está cerca de la mayoría de los datos. ¿Verdad? Eso se le conoce como el outlier, el valor extremo. ¿Alguien quiere utilizar la función de annotate, enseñarme en el 3 o el 4 lo que ustedes entienden es un valor extremo? Como dijo, ¿verdad? La profesora Nieves, es cualquier dato que sea parte de un conjunto, pero se distancia significativamente de ese conjunto. En la 3 es el puntito que está, los dos puntitos que están separados, y en la 4 es el que está bien distanciado. En la 4 es el que está bien distanciado. En la 3 me imagino que me estás tratando de decir el de arriba, ¿no? Es correcto. ¿Verdad? Ese que está bien arriba. Esos son los dos outliers. Si nosotros sacáramos esos conjuntos, esos dos datos para la gráfica 3, sabemos que esa línea bajaría para quedarse, ¿verdad?, sobre esa línea recta que definitivamente forman esos puntos, y en ese caso estaría muy bien representado por la línea.
En el caso de la 4, realmente parece ser que estos son, ¿verdad?, valores totalmente independientes. En el X tienen todos el mismo valor, pero en el Y tienen todos valores distintos. Y hay otro valor extremo que pinta una relación de incremento, pero no es, ¿verdad?, no es real ese efecto. La número 1, al igual que todas las gráficas que están a mano derecha, son representativos de para qué se utilizan las líneas de mejor ajuste. Las líneas de mejor ajuste cogen datos ruidosos, porque en la vida real, como bien dijo, creo que fue María, no hay datos tan limpios. Es lo mejor que se puede hacer. Y cuando uno ve este tipo de gráfica, uno siempre quiere ver que los datos crudos no sean perfectos, porque la realidad es que si son perfectos, ya ahí tienes una posible manipulación. O sea, imposible que tú me hayas colectado esos datos tan perfectos, sin controlar el ambiente, sin muchas cosas. Lo que queremos ver es cuánto ruido hay y si ese ruido es aceptable para el ajuste que se está viendo. Y en el caso de la número 1, definitivamente, lo que sea que vaya en el eje de X, parece que a la medida que uno lo aumenta, va a ir en promedio aumentando en la Y. Y eso se aguanta en las otras 4 gráficas a mano derecha. Para los otros 3 compañeros, el 2, 3 y el 4, para el 2 definitivamente no es la línea de mejor ajuste porque se puede proponer otro tipo de curva, en este caso una parábola invertida para que sube y baje y los represente mejor. En el 3, una línea de mejor ajuste pudiese ser lo mejor, pero debería de extraerse ese valor extremo. Y en el 4 realmente no se adaptan esos datos. Así que esa es la importancia de ver los datos crudos, entender si se eligió la mejor herramienta, ya sea una línea, ya sea una curva, ya sea algún tipo de cómputo que esté abierto a ruido, pero a su vez ese ruido no, ¿verdad? No deje de, no se interponga para poder evaluar el efecto que queremos representar. Ok, ahora vamos al ejercicio. Voy a parar de compartir para quedarnos en pantalla. Actually, no voy a dejar de compartir. Voy a enviarles por acá el dato. Así que vamos a hacer eso rapidito. Les voy a enviar un link. Ustedes van a copiar eso, van a abrir, ¿verdad? Copy to drive set o to copy. Yo les enseño las instrucciones ahora. Básicamente le van a dar copia. Ok. Voy a parar de compartir. Le van a dar copia a este archivo y van a abrirlo en Google Sheets para nosotros hacer este ejercicio en conjunto. Vamos a enviarles el link al chat. Quien esté en su celular, ¿verdad? Pues escuché que algunas personas están por ahí en su celular. Favor de levantar la manita para yo poder identificarlo y no preguntarle. Share. Link. Okay. Hay unas manos levantadas, no sé. Sí, yo pedí que las levantaran para saber quién está, ¿verdad?, sin computadora. Okay. Quienes no estén sin computadora, pues favor de entrar al enlace que acabo de enviar al chat. Y si alguien fuera tan amable, yo les puedo dar permiso de presentar, creo que ya lo hice. So, Kemuel, Julián, Taini y Tiani. Gemelos en esos nombres. Mario Marazzi, el director del Instituto de Estadística. Peculiares. Van a quedar exentos de este ejercicio. Si alguien fuera tan amable de compartir su pantalla para que pudiéramos ver que tenga la hoja de cálculo y entonces pasemos a darle las instrucciones para el ejercicio. Kimberly, ¿puedes tratar de compartir tu pantalla con la hoja de cálculo? Sí, estoy tratando de abrir el... Perfecto. Eso. Ya. Mete mano. Aló, ok, yo les enseño cómo lo van a hacer. Una vez entren...
¿Qué cosa? Creo que es Control Tab. Ahí está. Ya están entrando, ya los veo llegando por aquí, ya están viendo los archivos. Van a entrar a File y Make a Copy. Entonces, eso les va a crear en el Drive una copia, o también pueden descargarlo y lo descargan como Excel o CSV y se lo llevan al programado que ustedes entiendan. Así que aquí vamos a hacer unos cómputos bien sencillos. La idea es que vamos a compartir la n de las muestras, cuál es el mínimo, cuál es el máximo, su suma, el promedio, y vamos a ir repasando qué significan estos conceptos, porque es bien importante ahora que el Departamento de Salud reporta promedios, pues que estemos conscientes qué representa un promedio, qué no. Así que en eso es que vamos a estar este próximo ratito repasando promedio, medio y todas esas cositas. Zumba, Kimberly. Llegate a ver si te deja compartir. No te sale que para compartir. Ahora, zumba. No, es que no me sale hacer estoy buscando el documento y no me sale cómo ponerle la tabla. Y No el te link sale. no lo tengo aquí. Ok, ¿le diste al link en el chat? ¿O necesitas que te lo Es copie? que no lo veo. Ok, déjame copiártelo. Enviarte una vez más. Abajo va al botoncito de chat. Dice docs.google. Recording stopped. Yo no me di cuenta que tenía como 3 botones sueltos. Ay, señor. Creo que a la doctora Nieves se le cayó la señal. Está bien, seguimos acá nosotros. Boom. Excelente. Entonces, ve archivo a mano izquierda, arriba. A mano izquierda, arriba. Archivo. Recording in progress. Ya tuvo que haber regresado la jefa. Crear una copia. No, compartir no. Compartir no. Crear una copia. Para quien lo tenga en inglés, es make a copy. Exactamente. Aceptar. Luego usted lo puede poner en el sitio de Drive que usted quiera. Ok. Así que todo el mundo debió de haber podido hacer lo que Kimberly hizo aquí. Ahora yo les voy a proyectar y les voy a dar hasta las 1:30 para que intenten completar las instrucciones que tienen aquí arriba. Yo voy a estar aquí, ustedes pueden hacerme cualquier pregunta. Voy a tumbarte el sharing y voy a compartir yo. Ok. Por ahora van a abrir el archivo. Van a verificar los datos crudos en la hoja Count by Date. Van a limpiar esos datos crudos para solo contemplar casos confirmados. Y vas a utilizar las descripciones de las primeras 4, que es el número de eventos, el valor más bajo visto, el valor más grande visto y la suma de todos los valores. Usa esas 4 instrucciones para ir a la hoja de Count Computing Confirmed. Y espero que, ¿verdad?, ustedes me demuestren que los comunicadores todavía le pueden meter Excel. No es una herramienta común y no le sacamos, en mi opinión, el máximo provecho que podríamos. Si alguien tiene alguna duda, este es el momento para hacerla. Tienes hasta las 1:30 para por lo menos suplir esos 4 cómputos. Danilo, yo me fui de la reunión ya yo abrí el documento, ¿verdad? Lo copié, pero entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sacar los promedios? No, todavía no. Estamos en paso a eso. Lo que vamos a hacer es que vas a ir a la segunda hoja que dice Count Computing Confirmed. ¿Lo ves?
¿Ves la hoja que dice Count Computing Confirmed? ¿Te aparece? ¿No te aparece? Profesora, ¿te congelaste de nuevo? ¿Ustedes me escuchan, estudiantes? Sí, te escuchamos. Ok, yo creo que entonces la profesora. ¿Cómo van ustedes? ¿Le están metiendo? ¿Están confundidos? Hablen claro. Sí, yo no sé lo que tengo que hacer. Te oí en la hoja, pero no sé lo que tengo que poner. Ok. Yo voy a hacer el primero con ustedes. Recording in progress. Déjame hacer el primero con ustedes para que le cojan el tricky. Yo voy a venir aquí. Tienen que venir aquí a esta hoja segunda, ¿verdad? Tenemos count by date. Estos son nuestros datos crudos. Entonces, el segundo paso nos dice que debemos de limpiar la hoja para que podamos solamente trabajar con los confirmados. ¿Verdad? Déjame buscar una manera. Lo que podemos hacer es... déjame copiarles esto. Ya. Les estoy copiando las instrucciones. Entonces, ahí tienen sus instrucciones. Ok. En el segundo paso dice que tienen que limpiar para contemplar solamente los casos confirmados. Hay varias maneras de hacerlo. Dense cuenta que de la manera que está organizada esta hoja de cálculo es que va en orden de fecha y te pone confirmado probable, confirmado probable. Puedes hacer varias cosas, puedes utilizar un filtro, pero para mí lo más sencillo y lo más cómodo para hacerse en Excel siempre es surtirlo. Al hacer un surtido de los datos, ¿verdad? Sorting por esta columna que decía cuál era el tipo de caso que estaba reportándose, si era confirmado o probable, ya hemos logrado que todo lo que es confirmado esté con lo de confirmado y todo lo que sea probable sea comprobable. Importante, Excel y Google Sheets nos dan el beneficio de tratar de dejar otras pestañas que ya estuvieron ordenadas, así que obtuvimos también un surtido por fecha para cada uno de los dos tipos, así que va del 1 al 31 de agosto para los confirmados y del 1 al 31 de agosto para los probables. La primera pregunta que se nos hace ya en términos de cómputo es cuántos, ¿verdad?, datos hay en el conjunto de by sample, by DSPR y by COSACO. Cuando venimos aquí, sample count, DSPR report count y COSACO count. Me está pidiendo la N. Según lo que yo les presenté, ¿qué sería la N? ¿Verdad? El número de eventos. ¿Alguien me puede decir cuántos, si estamos hablando de los datos del mes de agosto, cuál es la N? ¿Cuántos días hay en agosto, jóvenes? Hello. 31 días. En efecto, cuando venimos aquí, podemos mirar el número de la fila aquí al extremo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí dice 32, porque la primera fila son los nombres de las columnas. 32 menos 1, en efecto, es 31. Así que es 31
¿Y cambia para los otros dos conjuntos de datos? Pues no, todos llegan hasta el 31. Así que sería 31, 31 y 31. El mínimo, podemos hacerlo, ¿verdad? A ojo, podemos tratar de ver, aquí 57 es el más bajito que hemos visto, seguimos escaneando, 4, 0, 0, ok. Así que para este conjunto, el mínimo es 0. ¿Cuál sería el máximo? Pues el máximo, 602, 610, 986, y no hay ninguno que sea mayor a 986. 815. 815 creo que vi. No, porque ya aquí arriba tenía un 986, así que 800, vale, discúlpame, vale, ok. 815 no era el máximo, así que 986 sería el máximo. Y entonces la suma, ya aquí, ¿verdad? Les voy a enseñar una herramienta que pueden utilizar, porque no los voy a poner a sumar a palitos como acabo de hacer con el mínimo y con el máximo, y son las fórmulas de Excel. En el caso de nosotros, estamos en Sheets. Entiendo que para hacer referencia en Sheets se hace así. Pero sí. Aquí estoy haciendo trampa. Porque... ¿cómo era que se hace? Formula parser. There you go. Ahí, pues, ¿qué hice? Dije, no, pues dame de la hoja count by date y le puse este exclamation point. Esto le va a decir al sistema de Excel que busque la otra hoja. Porque si miramos, la A1 aquí está vacía. Pero en count by date, eso es row. Y en efecto, lo que hizo fue que nos copió row. Entonces, en vez de coger el A1, déjame corroborar esto. No es C2, es D2, ¿verdad? D2, y ya dijimos que eso va hasta la 32. Así que para esta columna, la suma es esa. Como ya aprendimos de fórmula, podemos también emular este mismo acercamiento para hallar el mínimo. Y entonces aquí cambio a E2 y E32 y puedo hacer otro tricky, que es ponerle estos signos de dinero, que lo que van a hacer es que cuando yo copie, mire lo que va a pasar si voy a la derecha. A la derecha cambió de E a F. Si yo copio hacia abajo, se quedó el 2 y el 32, se quedó exactamente igual la fórmula. Ahora en vez del mínimo, yo quiero el máximo. Y en efecto, eso es lo que me da. Si le pongo esos mismos numeritos aquí al de suma, en efecto, obtuve esos resultados. Ahora, yo no lo voy a hacer para Baicosaco. Cuéntenme, ¿cuál es el máximo del conjunto de Cosaco? Y de hecho, yo creo que esto está mal. No, esto no está mal. Está bien. ¿Quién me puede decir el máximo para el conjunto de Cosaco? Y les dejé ahí en la fórmula de suma para que la pudieran copiar y hacer todo lo que yo les enseñé en la columna de DCPR. Usen esta fórmula para completar el primero de by sample. Pero entonces vayan ajustándola para completar el resto de las columnas. Son las 1:30, les voy a dar 5 minutitos más. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta con que les pueda ayudar? Bueno, es más bien una duda general. ¿Dónde conseguimos, verdad? Porque fue un poquito rápido. ¿Dónde conseguimos esas fórmulas? Para si más adelante uno quiere hacer un análisis de esa data cruda, ¿dónde yo consigo esas fórmulas para poderlas usar? Mi recomendación siempre es, ¿verdad?
el maravilloso mundo de Google, dependiendo de qué es exactamente lo que quieres. Google Sheets, Equations, List. Ahí está. Okay. Esto te va a dar una lista de funciones que, dependiendo de qué es lo que quieres hacer, buscar una suma, transponer, hacer un análisis de trends. Pero lo básico es sumar, buscar el máximo y buscar el mínimo. Esas son las tres funciones que necesitamos, ¿verdad? Casi siempre tener a la mano, porque, ¿verdad? Ustedes verán, aquí se hace un montón de cosas, que si coseno, seno, realmente se puede incluso programar. En Google Sheets se puede programar, pero las tres funciones importantes que yo quiero que ustedes se lleven es mínimo, máximo y suma. No les quiero enseñar, pero pues se los puedo enseñar. Tiene la función de average, ¿verdad? E incluso como el mismo Google Sheets lo reconoce, te lo puede recomendar porque sabe que está escrito average y toda la cosa. No se los quería enseñar porque les quería enseñar a computar el average crudo. Se pueden dar cuenta que esto es una forma, utilizando la fórmula misma. Ah, no, espérate, pero esto daba un disparate porque esto buscaba el average de los valores antecedentes. La fórmula como tal sería la suma dividida entre el número de datos. Así que el promedio ahí sería 445. Ok. ¿Alguien más necesita ayuda para poder completar esa tercera columna? ¿Todo el mundo la tiene hecha? O sea, si yo pregunto a cualquier persona aquí, me van a poder decir cuál es el máximo del conjunto de cosacos. Vamos a ver si es verdad. Tengo una gente que tienen las manos arriba, ellos son los que no les puedo preguntar porque no tienen acceso a una computadora en estos momentos. Joshua, ¿estás ahí? Joshua se fue a almorzar. Julián. Bueno, hoy yo le di la clase a Kemuel, Kimberly y María, ¿verdad? Esas son las tres personas que están aquí. Quizás porque, ¿verdad? Como ya tú tienes la práctica y lo haces rapidito. No, pero es que no, si me dicen que no lo han hecho, yo no tengo problema, pero me tienen que decir algo. Kimberly dice que es 1409. Vamos a ver si eso es verdad. Vamos a ver. En efecto. 1492. No sé, ¿de dónde pudiste haber alcanzado 1492? Tal vez se te introdujo algún error por ahí, Tiani. Ok, ¿alguien me puede decir la suma de los valores para la columna de cosaco? ¿Alguien tiene ese número a su alcance? Recordemos que la fórmula que utilicé para bysample fue este. $1,440. ¿Eso te dio la suma? Sí, bueno, yo lo sumé porque no me deja hacerlo en la tabla. Ahí cogiste la suma de 31 más 1,409. Si te das cuenta, lo que hiciste fue eso, sumar 31 más 1,409. Lo que realmente quieres hacer es sumar todos los valores aquí. ¿Verdad? Eso fue lo que dijimos. Queremos sumar todos esos valores. Y por eso es que, por ejemplo, tenemos que aquí 13.786 definitivamente no es la suma de 31 más 986, sino que es la suma de toda esa columna. María, ¿lo tienes tú por ahí, de casualidad? A mí no me deja escribir. Asegúrate que no estés en la versión mía, hiciste tu propia copia. Porque si estás en la versión mía, lo único que puedes hacer es ver. Si haces tu propia copia, ahí es que te deja escribir. Okay.
En el teléfono solo me dejó abrirla, pero no me deja crear una copia para poder escribir. ¿Qué teléfono tienes, Kemuel? Tengo iPhone. Déjame ver. Yo puedo tratar de decirte la instrucción. Okay. ¿Qué aplicación tienes para abrir? Sheets. Sí, la bajé, sí, la descargué. Ok, le vas a dar a los 3 puntitos arriba y va a decir Share and Export. ¿Lo encontraste? Ah, qué bueno. Sí, discúlpame, que salí de Sí, tengo que salir de Zoom si para dejaste la el aplicación, sí, pero ya. para la aplicación, ok. Llegaste, dale make a copy y te va a hacer una copia y vas a poder editarla y vas a poder estar acá con nosotros. Y te llevas, ¿verdad? De regalo las fórmulas que yo estoy entrando a frente a ustedes porque tienen la copia que yo estoy trabajando con ustedes aquí al frente. So, realmente ¿verdad? Para poder contestar la pregunta, basta con copiar, ¿verdad? Con lo que yo escribí en la fórmula, como le incluí ese signo de dinero que fija el número y te deja liberalizar la letra, con copiar a la mano derecha va a ser suficiente para poder descubrir cuál es esa suma. Es 15.604. Ahora, yo tengo unas preguntas de discusión que son más importantes que la habilidad de ustedes para poder discutir esto y los voy a copiar al Zoom para que las podamos tener a la mano y seguir discutiendo. Entonces, las preguntas de discusión dicen: ¿cómo compararías cada tipo de reporte en términos de casos reportados? ¿Alguno de estos 3 reportes reporta más, reporta menos casos? Definitivamente, bueno, muchachos, denme ustedes, yo estoy aquí ya con las respuestas, pero... ¿Quién parece reportar la menor cantidad de casos? La columna número C. El Departamento de Salud de Puerto Rico, la DSPR, parece reportar la menor cantidad de datos. Si yo les preguntara a ustedes qué valor reportarías como el total de casos diagnosticados para el mes de agosto, ustedes tienen que redactar una nota y alguien le pregunta cuál es el total de casos diagnosticados para el mes de agosto. ¿Qué contestarían? Luego de ver el proceso de limpiar los datos, ¿sabes? Tener los datos crudos, hacer, ¿verdad? Los cómputos. Definitivamente que, ¿verdad? Mira, Julián contestó ahí en el chat. Usaría COSACO. Ok, vamos a definir qué es lo que hacen los 3 reportes, porque no lo he hecho, ¿verdad? Yo a todo propósito no les describí ni qué es lo que está ocurriendo en cada uno. Y para hacer esa definición vamos a ir a la página del Departamento de Salud. Ustedes pueden entrar todos los días si así lo desean. Vamos, eso fue sin querer, no era que quería cerrar eso, pero pueden entrar todos los días. Este es el portal de ellos, ¿verdad? Es muy bueno, definitivamente no creo que sea una mala herramienta, pero, ay señor, pues sí, ahora estoy donde no es. Ok, stop share. No es una mala herramienta, pero vamos aquí. Para el día de hoy, el Departamento de Salud está reportando un promedio de casos de 256 confirmados por prueba molecular. Y abajo nos presenta una distribución de defunciones y un montón de cositas interesantes, ¿no?
Cuando vamos a casos, nos permite hacer una selección para graficar lo que es la curva de contagios. Y lo que yo hice para el ejercicio de hoy fue que les dije, mira, vamos a mirar específicamente, cerrar aquí un chisme. Vamos a mirar específicamente desde el 1 de agosto hasta el 31 de agosto. Ustedes pueden ver que aquí, si vienen al final, van a tener 256 en la media móvil y 26 en casos. Así que los casos diagnosticados hoy, 6 de agosto, hasta el momento son 26. Y la media entonces que reporta el Departamento de Salud es esa media móvil de un 256. ¿Qué es lo que pasa? ¿Alguien me puede decir por qué estos puntos están entrecortados al final? No se puede tener todavía un cuadro claro de lo que está pasando ahí abajo, porque Ahí falta información, porque la prueba que yo me tomé hoy, 7 de septiembre, tal vez está llegando al Departamento de Salud el 9, 10 o incluso hasta el 11 de septiembre. Hemos visto pruebas. Los otros días tuvimos una que llegó de noviembre. En noviembre estábamos recibiendo resultados de marzo. Así que para esa fecha precisa todavía no se tienen todos los datos. Y sin embargo, el Departamento de Salud decide reportar utilizando esos datos el promedio. Así que, aunque el mismo Departamento de Salud reconoce que al menos estos últimos 3 días están incompletos, su promedio siempre incluye 3 o 4 días que van a estar incompletos. Este número 26 para el día de 6 de septiembre, que es ayer martes. Si usted entra mañana, yo les garantizo que ya no va a ser 26. Va a ser algún número nuevo. Porque ¿verdad? Hoy es martes, estoy en otra. No, me confundiste, María, ¿viste? Mañana jueves. El 6 de septiembre era martes y les garantizo que mañana entremos jueves, busquemos el 6 de septiembre y esa cantidad va a subir. Entonces, pero que es la que hay. Es que hoy es 8, tienes toda la razón. Ya. Ahora sí le llegué a lo que me estás tratando de decir. Yo les garantizo que ese número va a subir. Y esa es la distinción entre los 3 tipos de reporte. El primer reporte, que es by sample, busca capturar exactamente cómo estaban estas gráficas hasta el 31 de agosto. El segundo, que es el Departamento de Salud, va acumulando esta media móvil según la reporta el Departamento de Salud todos los días al país. Y el tercero, que trabaja COSACO, es mucho más sencillo. Ese lo que busca es pinchar este número, 144.895, todos los días. Ayer ese número, en vez de 144.895, era algo como 144.600 algo, ¿verdad? Y incrementó por cerca de 265, 241 casos. Para poder ver el informe de hoy y no dejarte llevar por el loquito que a veces se acuerda los números y no, pues pueden ir. Y lo que busca es la diferencia todos los días. ¿Y por qué ese dato es diferente a tal vez ir a cada una de las barras? Porque todos los días llegan datos, por ejemplo, hoy que estamos a cuánto, para no cometer el error, hoy estamos a 8. Hoy 8 se reportan datos del 7, del 6, del 5, del 4, del 3 y creo que hasta el 2, ¿verdad? Según el informe que yo envié esta mañana, entiendo que teníamos datos hasta el 2. Y no están solo los casos, eso también es así con las muertes. Y eso consta aquí, si vamos a muerte, te van a decir cuáles son las fechas en las que ocurrieron esas muertes.
Y eso es así también para los casos. Aunque se reporten hoy 21 muertes, realmente esas muertes pudieron haber ocurrido 2 el 9 de septiembre, 3 el 3 de septiembre, 1 el 4 de septiembre y así por consiguiente. Así que realmente estamos reportando 3 cosas distintas a partir de los mismos datos, pero son 3 cosas distintas. ¿Cuál yo reportaría si yo fuera el reportero, ¿verdad? Y me preguntaran a mí, mira, ¿cuál es el total de casos diagnosticados para el mes de agosto? Yo les diría, yo tengo el conjunto de datos al 31 de agosto y era 13,000. Yo me iría, en efecto, no con el de COSACO, sino con el by sample. Y haciéndole la advertencia de que como eso es con datos hasta el 31 de agosto, puede ser del 4, 5, 6 de septiembre, o sea, una semana adicional, que se añadan datos adicionales y lo hagan llegar a un número más similar al de COSACO. Así que yo diría, pues, está rondando en los 14,000 casos y tuviésemos que esperar unos días adicionales para verificar la contabilidad y dar un número final, pero definitivamente no es 10,791. ¿Alguien sabe por qué el Departamento de Salud, entonces, cuando tú sumas todos esos promedios, está fallando por casi 3,000 casos? Bueno, si partimos de la premisa que quizás no quieren decir que hay tantos casos como los que se han reportado, no sé. Definitivamente un asunto de narrativa, como estaba diciendo Rafael, a nosotros a veces se nos dificulta querer lanzar acusaciones de manipulación de datos. Pero yo puedo hablar de un término estadístico claro, que es un sesgo sistemático de incompletitud. El cómputo que se hace utilizando el promedio, que incluye días que ellos están conscientes están incompletos, sistemáticamente desinfla el conteo. Y definitivamente, para los propósitos que la profesora Nieves acaba de sugerir, para crear una narrativa de casos desinflados, es conveniente definitivamente reportar este promedio. Entonces, personas como, por ejemplo, Sandra Rodríguez Coto, para darle un ejemplo de un comunicador activo, va todos los días y apunta los promedios. Y si ella hiciera esa suma de todos esos promedios que ella ha colectado, se va a dar cuenta que está muy, muy, muy por debajo, ya ustedes lo acaban de ver, por casi un factor de 3,000 entradas de lo que debería estar. Así que esa es la gran diferencia entre nuestro reporte y el del Departamento de Salud de Puerto Rico, que en efecto lo que se realiza, el cómputo, no es representativo de lo que muchas veces nosotros queremos saber. Nosotros queremos saber cuántos casos hay allá afuera. Así que, ¿qué podemos hacer para continuar evaluando? Pues vamos a evaluar qué es ese promedio. Y también vamos a hablar de un fenómeno que se llama la desviación estándar, que es por cuánto de ese promedio uno puede encontrarse variando. Mira, Danilo. Y a rayos. Te detengo ahí porque ya la clase termina ahora, pero no sé si Adriana, me encanta esto, no sé si podamos en otro momento. Definitivamente. Yo creo que este era un buen punto de finalización, porque aquí ya, ¿verdad? Cerramos con el entendimiento de qué es lo que vamos a entender. Que el reporte del Departamento de Salud de Puerto Rico lo que reporta es un promedio. Todavía no les he explicado qué es un promedio, eso puede volver para una segunda discusión. El valor que se reportaría como el total de casos no se puede construir desde el promedio, hay que ir y verificar bien esas muestras. Finalmente terminaron de llegar, tenemos la información final. Y entonces esa tercera pregunta de qué datos pareciera poseer la menor cantidad de ruido, vamos a dejarla sobre el tintero, porque ahí es que el Departamento de Salud realmente hace un buen trabajo reportando el promedio, pero pudiese mejorar significativamente la comunicación que quiere traer. Así que agradezco que me hayas dado pausa, profesora.
para que entonces Adriana pueda ofrecer su perspectiva sobre lo que es la generación de contenido. Déjame pedirle a los muchachos, ¿verdad? En deferencia a nuestros invitados, si usted nos puede dar unos minutitos más, ¿verdad? Porque ellos han sacado de su tiempo para acompañarnos hoy. Así que, por favor, manténgase ahí. ¿Está bien? Claro. Dame ese tiempo. Muchas gracias por concederme este ratito. Es breve. Lo que quiero introducir un poco es acerca de lo que sería la generación de contenido, y ahí retomo el punto que el licenciado Raffaelli mencionó sobre disponibilidad. Y también dentro de la disponibilidad pues está la simpleza del lenguaje, la competencia cultural y la relevancia que tiene la información y la educación para aquellas personas que la reciben. Sabemos, ¿verdad?, que las redes sociales se han convertido en el fenómeno más revolucionario dentro de los medios de comunicación desde los comienzos de la televisión, y más incluso está cambiando hasta la forma de la forma de relacionarse y comunicarse en general, y especialmente pues en el segmento joven, y hasta podemos ver 2 o 3 personitas que son audiencia con edades mayores, y se informa a través de ella, no solo como forma presencial, sino también se están convirtiendo como una única fuente. Y esto es bien importante porque es una herramienta fundamental en cuanto a la estrategia que utilizamos para la comunicación. En cuanto a los profesionales de la ciencia, pues cada vez está más consciente la necesidad de dar a conocer a la sociedad y a la comunidad todo lo que se quiere divulgar con respecto a la ciencia, actualizaciones, información, educación, conceptos que no se conocen, y más tomando el contexto de que estamos en una pandemia con un virus completamente nuevo que no se ha visto, no se ha estudiado, y pues las redes sociales pues se convierten en esta herramienta útil y de acceso a la comunicación. Yo quería mencionar solamente 10 puntos que son sumamente importantes y son eficaces a la hora de comunicar ciencia, que ayuda también a ustedes los comunicadores en cuanto a obtener esa información, digerirla y también llevar el mensaje de, ¿verdad?, el hecho de que se duplique. Pues el primer punto que yo quiero mencionar es la información, y con esto pues quiero establecer de que cuando se hace la búsqueda de información, pues tenemos que evitar bastante el hecho de incurrir en fuentes que no son legítimas, que no tienen fundamentos citados, y que básicamente pueden aportar y contribuir a noticias falsas, publicidad, porque esto es algo bien importante, porque muchas veces no es la rapidez, muchas veces lo más importante es la veracidad. Y aquí para este punto, por eso quise traer el primer punto, información. El segundo punto es la planificación. Y aquí es importante, pues, cuando se genera contenido, determinar cuáles son nuestros objetivos, a quiénes vamos a dirigir esta información, y el lenguaje que se utiliza nuevamente. No es subestimar a nuestra audiencia, no es decir de que yo sé esto y ellos no lo saben, no. Es básicamente establecer un lenguaje simple, universal, donde si yo soy científico y conozco esta educación o este término, hacerlo de la forma más sencilla para que todos estemos en la misma página. La segunda es la dedicación que se le da a esta generación de contenido, porque pues aquí entra lo de utilizar con regularidad las redes sociales, dedicarles ese tiempo diario. Y un elemento importante que ustedes comunicadores también tienen que tener en cuenta es el tiempo en que se publican este contenido, porque el tiempo es un factor determinante a la hora de que esa persona reciba la educación con respecto a cualquier tema. También un elemento que por lo menos mi equipo de trabajo y yo incurrimos cuando estábamos en el departamento de salud es la personalidad, porque sí, las redes sociales deben de tener una personalidad. No debe ser de que la persona entra a esta página y piensa que hay un anonimato. No se debe fomentar el anonimato. Lo importante es que la plataforma se convierta en una fuente de información responsable, respetada y respetable, porque esto es bien importante. Otra cosa es cómo vamos a responder a los comentarios que muchas veces pueden ser insultantes, que fomentan desinformación. Aquí es bueno que se responda con educación y que se responda
con educación citada, fundamentada. Y ahí volvemos a buscar, a la búsqueda de información, donde no podemos, ¿verdad?, responder con cualquier fuente que fomente la desinformación y publicidad. Otra cosa son los errores. Si nuestra generación de contenido en algún momento se ha enviado un mensaje erróneo, pues mire, pide disculpas y no borre nada, porque aquí es donde se vuelve a fomentar la parte de que somos una plataforma respetable y respetada. Otra cosa es los mensajes, que en nuestro caso, en ciencia, tiene que ser, como dije, de forma comprensible, atractiva, y también con un poco de arranque que consiga que la gente se pueda fijar. No como yo con esos Excel. Tiene que ser más entendible, más al pasito. Mira que nada más tenía 2 horas. No importa. Los últimos 2 puntos que quiero mencionar es la naturalidad y la colaboración. La colaboración, yo diría que ahora mismo, yo diría que es uno de los elementos que puede ser el anclaje perfecto para tener un centro de información completo. De que, por ejemplo, si yo establezco colaboraciones para brindar una educación específica, porque estamos hablando de salud pública, estamos hablando de salvar vidas a través de que se divulgue educación, porque con una simple educación podemos prevenir muchas cosas. Y la colaboración, pues, es un elemento clave para que las personas tengan una red de apoyo. Y definitivamente ahora mismo, pues, es de los elementos más importantes que la pandemia debe tener. Así que estos son los elementos que yo quise traer con la generación de contenido. Y más allá, porque no me gusta llamarle contenido, me gusta llamarle educación. Es que lo que yo sé, yo pueda compartirlo, yo pueda divulgarlo, se pueda diseminar desde la persona más experta en comunicación, en ciencia, en científica, salubrista, hasta aquella señora que quizás no logró alcanzar un octavo grado, por X o Y razón, pero que pueda entenderlo. Y nada, yo quiero también, si tienen alguna duda, pregunta o alguna reacción a los elementos que mencioné, si me faltó alguno, claro que me puede entrar alguno más. Yo quisiera reforzar algo que mencionaste ahí de las colaboraciones, porque al principio hablamos de cómo los comentarios se pueden convertir en ruido, pero también mediante el uso estratégico de la personalidad de la plataforma, los comentarios se convierten en colaboraciones, ¿verdad? Y mitigan el ruido que pueda generarse de otros tipos de comentarios indeseados, porque al llegar a la plataforma, nosotros tenemos a alguien, a mí me encanta mencionarla, Luz Irradia, que cuando nosotros publicamos y de momento aparece alguien y quiere ofrecer desinformación, esta persona, ¡pum!, de las gatilleras rápido, que no necesariamente interacciona directamente con nuestra organización, además de que recibe nuestra información, pero rápidamente empieza a compartir aquí, a compartir acá. Hay otros perfiles un poco anónimos y yo creo que, ¿verdad?, no es que el Sistema Municipal de Investigación de Casos, que era la plataforma que manejaba Adriana, y en estos momentos maneja Una Sola Respuesta y COSACO, no es que la gente vea a Adriana, no es que tengamos que poner la foto de Adriana, es que la identidad de la plataforma tiene que tener una personalidad particular y que no se esconda, y que quienes seamos colaboradores de ese esfuerzo estemos abiertos a poner nuestros credenciales a su disposición, pero definitivamente no es que cuando entremos a COSACO leamos a la personalidad de Danilo y que Danilo firme cada comunicado. Eso no es lo que queremos decir cuando hablamos de, ¿verdad?, huirle al anonimato. Realmente lo que queremos, más que huirle al anonimato, es continuar cosechando la confianza. Y desde ahí es que siempre queremos hablar. Desde la confianza, porque la autoridad es efímera, porque los insultos son efímeros, pero la confianza y la habilidad de aprender y confiar el uno en el otro, pues definitivamente perdura. Bueno, pues, jóvenes, yo honestamente les agradezco el tiempo, ¿verdad? Yo sé que Danilo, rápido que yo le escribí, me montó, como dije yo, un Dream Team para hacer esta charla una muy exitosa. De verdad que agradezco, Adriana, todos esos puntos. No sé si
me puedas hacer llegar la lista, porque yo apunté, y tú dijiste que eran 10 y yo apunté 8, así Por que favor, yo también. Hacho, y me interesó, estuvo bien, súper interesante esos puntos, de verdad que esos puntos clave fueron muy buenos. sí, Definitivo se los compartiré. Lo que pasa es que mencioné 2 en conjunto, así que son 10. Ok, pues no estamos tan mal, vale. no estamos tan mal. Y a Danilo, ¿verdad? Yo le decía a Danilo, te lo comparto a los muchachos, o sea, esto es materia estadística y nosotros necesariamente no estamos entrenados en estadística. Yo vine a meterle mano a las estadísticas en la escuela graduada y yo estudié comunicaciones, ¿verdad? A nivel graduado. Y no sabía lo importante que eran, ¿verdad? Y yo siempre le digo a los muchachos que pues eso es una destreza fundamental como comunicadores. Ahora es el COVID, mañana será otra cosa que requiera de visualización de datos en grandes cantidades y es una destreza que de verdad, pues como comunicadores debemos dominar y manejar, ¿verdad? Como es el video, como es ¿verdad? La redacción, ¿verdad? Esa parte de la visualización de datos y de entenderlo de forma estadística y te agradezco, Danilo, porque por lo menos en mi caso, ¿verdad? En ese ejercicio se vio como ¿verdad? El proceso que hay en depurar toda esa información, ¿verdad? Lo explicaste muy bien y te lo agradezco porque eso es parte, ¿verdad? Eso es parte Sí, de... e igual a mí, porque hasta ahora me dio como que el entendimiento de que porque no he cogido la clase todavía de computadora. Y como que a la hora de cogerlo, le voy a decir como que a la profesora, a ver si como que me puede enfatizar mucho en Excel, porque Ajá. como que ya veo que es una de las plataformas que vamos a estar utilizando. Sí, yo amo Excel, yo hago tantas cosas en Excel y yo no Excel y soy... esta misma, la de Google también estoy viendo que es buena. Sí, Google Sheets es muy buena. Y lo bueno de esa es que es gratuita, ¿verdad? Estoy borrando aquí lo que voy a hacer, profesora, te estoy enviando por WhatsApp los archivos, tanto Okay. te voy a pasar el Excel del estudiante que va en blanco y Ajá. te voy a pasar el Excel más completito para que lo tengan, se lo pueden circular, pueden ver el resto de los slides, traté de que fuera self-explanatory también, cosa de que se pudieran quedar con ese contenido en un futuro. Y nada, quien guste y quiera completar el resto del ejercicio, pues seguir los slides y pues si tienen una pregunta, tú tienes la clave y los puedes ayudar con qué fórmulas pudiesen ser útiles para cada elemento. Perfecto. Pues nada, solo me resta darle las gracias nuevamente ¿verdad? Por estar aquí, ¿verdad? Por el trabajo que están haciendo, que yo sé que lo siguen haciendo, aunque no sea desde el Departamento de Salud, ¿verdad? Ahora desde otros frentes, así que les deseo mucho éxito. Adriana cumplió años y me canceló el contrato, así que yo no sé qué yo voy a hacer. Ay. Me dijo de cumpleaños quiero un regalo, cancélame el contrato. Y yo, pues bien. Nada, estamos a la orden en el Departamento de Comunicaciones en la Inter en Bayamón, ahí, ¿verdad? Disponible para lo que necesiten. Y muchísimas gracias porque ha sido muy, muy valioso, ¿verdad? La información. Gracias a ambos, de verdad, muchas gracias. Gracias a Kemuel, María y Kimberly and no one else. No, embuste. Gracias a todos los que pudieron sintonizar. Sé que, ¿verdad? Como dijo Rafael, y ustedes están expuestos a unas condiciones de estudio a los cuales ni yo, con mis 25 años, estuve expuesto. Yo tuve la gran fortuna de graduarme exactamente antes que el huracán María. Sí tuve lo que fue mi huelga del 2017, que fue muy divertida para la UPR, definitivamente no fue un buen rato, pero ustedes han pasado por mucho más, así que a los compañeros que estén trabajando, si es en la industria o no es en la industria, porque sé que las necesidades de los estudiantes subgraduados son apremiantes, les envío un fuerte abrazo y sepan que, ¿verdad? Mediante la profesora Nieves tienen un contacto en COSACO y estamos a su alcance, pueden tener mi número de teléfono, mi correo y cualquier tipo de duda que puedan tener con respecto al COVID. Tienen un familiar que no se quiere vacunar y quiere, ¿verdad?, recibir información de calidad, estamos a su disposición. Que los busquen en las redes, a Danilo Trinidad Pérez Rivera, a Diana Pons, que están constantemente orientando, educando, búsquelo y pasen esa información para adelante. Y está tanto COSACO PR y USR PR, que es una sola respuesta a Puerto Rico. Como dijo Adriana, ambas plataformas las maneja ella, pero cada uno tiene su propia personalidad. Tiene su propia personalidad porque también tiene su propia audiencia.
Y no es que, ¿verdad?, aquí vamos a salir esquizofrénicos con múltiples personalidades, pero definitivamente vamos a configurarnos como especialistas en productores de contenido, en reconocer cuáles son los intereses y necesidades de nuestra audiencia. Así que ahí tienen unos ejemplares y van a poder seguir viendo infografías que produzcamos. Como dijo Adriana al final de su lista, todos los trabajos que nosotros hacemos, por naturaleza los entendemos como incompletos, porque somos, ¿verdad?, insatisfechos y estamos dispuestos a seguir aprendiendo y perfeccionando. Así que si nos siguen, siéntanse en la libertad de también ofrecer su retroalimentación, porque si a fin de cuentas nos ayuda en la misión de lograr una mejor comunicación, ¿qué más se puede pedir? Pues un abrazo, muchas gracias y que tengan todos buenas tardes, buen provecho si van a comer. Igualmente, profe, te voy a escribir para lo de la computadora, por favor. Apareció No tienes que pasar necesidad, escríbeme para gestionarla. Vale, porque es que tampoco la Intel me ha enviado, o sea, compilar. Bueno, ahí nos tuvieron con la profesora Nieves de la Interamericana de Bayamón. Fue una gran experiencia, se quedó a mitad esa presentación, así que si alguien quisiera también recibir un poquito más de información sobre cómo contrastan estos reportes, hablar un poquito tal vez en este extra inning, podemos hacerlo ahora, fíjate, vamos a ver a qué nos referíamos por ruido. Creo que definitivamente algo que vale la pena que miremos para darle su justa perspectiva al trabajo que realiza el Departamento de Salud y por qué ellos seleccionan entonces reportar un promedio. Definitivamente el aspecto del ruido, como dijimos, es una variabilidad en el mensaje que puede afectar su interpretabilidad a las demás personas. Yo creo que la parte más importante para visualizar este hecho la tenemos en esta pestaña. Ya la tenemos abierta, déjame ver si se me permite. Vamos a presentar. Ok, miremos estos dos gráficos. Como les dije al final a los compañeros estudiantes al entrar al dashboard, hay una baja, ¿verdad?, que se observa al final del conjunto de datos siempre. Yo les enseñé para la fecha del 6 de septiembre, que es el corriente actual de datos, pero eso ocurre absolutamente siempre al final de los datos. ¿Qué pasa? Que cada vez que se actualizan los datos, entonces eso se va corrigiendo y se alza al nivel correspondiente. Podemos ver que el promedio que reporta el Departamento de Salud, en efecto, es mucho más estable. Así que mientras, ¿verdad?, las medidas de COSACO pueden ser bastante ruidosas, uno pensaría, ¿verdad?, que no necesariamente comuniquen la mayor cantidad de información como lo pudiese un promedio que no es tan sujeto a ese ruido. El asunto aquí es que las personas que dependen de este tipo de reporte no tan solo quieren saber cuál es el volumen promedio, sino el volumen corriente actual adicional. Y la confusión entre estos dos términos ha ocasionado, ¿verdad?, que haya fallos en interpretabilidad. La realidad es que como táctica, el uso del promedio no es un error. Sin embargo, uno debe de entender que cuando se entonces busca por volumen, la temporalidad tiene un gran efecto. Y ya lo dijimos durante la presentación. El efecto que introduce este promedio que se computa al final de la curva y utiliza datos incompletos es sustancialmente subestimar la cantidad de casos que son diagnosticados. Por nuestra parte, en COSACO, ¿verdad?, está mucho más cercano a la realidad el estimado de cuál es ese volumen diario que se observa
Y es porque, ¿verdad? Sustrayendo el hecho de que puedan haber unos rezagos en reportes o no, cuando se mira crudamente el volumen, utilizar los casos reportados es suficiente proxy a lo que vayan a ser diagnosticados por fecha de muestra. Y en efecto, ¿verdad? Ese es el resultado puntual que explica las diferencias entre estos dos reportes, por qué nos vamos en la dirección que nos vamos acá en COSACO, pero para entender por qué entonces el Departamento de Salud optaría o que buscaría con un cambio al promedio, pues este efecto, ¿verdad? De estabilidad, que sea más fácil de leer para las personas y entender que hay una estabilidad y no hay una fluctuación de 0 casos algún día a subir a 300, sino que hay un promedio más estabilizado. Así que hasta ahí, ¿verdad? Nuestro extra inning, unos 5 minutos extra para que pudieran tener esa información a la mano. Tengan la certeza que de parte de COSACO Puerto Rico vamos a continuar trabajando con otras organizaciones sin fines de lucro, con el mismo Departamento de Salud de Puerto Rico y los datos que hacen disponibles y con toda, absolutamente toda persona que se nos pongan a nuestra disposición. Hasta luego, mi nombre es Danilo Pérez, director ejecutivo interino de la Coalición de Salud Comunitaria de Puerto Rico.